Buenos días a todos por su asistencia. Y entre Carlos y yo pues vamos a intentar hablar sobre la inspección técnica de edificios, las instalaciones, y en una segunda intervención por mi parte hablaré un poco de las ayudas en materia de rehabilitación. Llevamos toda la jornada de ayer hablando de las inspecciones técnicas y creo que en este punto pues yo creo que es importante hacer un repaso a la normativa, a la regulación que hace tanto la Ley de Urbanismo como el Reglamento de Urbanismo de esa inspección técnica, en qué consiste, los sujetos obligados, qué es lo que se tiene que inspeccionar, los trámites al ayuntamiento. Creo que eso también es importante ponerlo de relieve y que lo tengamos todos presente en estos momentos. A ver si funciona. No parece. A ver, es la primera de la mañana, pues. Vale, gracias. Bien, en primer lugar vamos a hacer un poco referencia a lo que es el marco normativo, en cuál es el marco en el que nos movemos en la legislación. Como he señalado al principio, la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, donde establece las líneas generales de la inspección, la Ley 9/2010 de Derecho a la Vivienda de la Comunidad de Castilla y León, donde ya se hacía una referencia expresa a la inspección de los edificios de vivienda, y después donde se ha regulado con mucho más detalle, con mucho más detenimiento, es en la Ley 7/2014, 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración, renovación urbana, sostenibilidad, coordinación y simplificación, y desarrollado aún más en el decreto 22, en el Reglamento de Urbanismo 22/2004 y en el decreto 6/2016, que es el que modifica el Reglamento de Urbanismo para incorporar todas las novedades que establecía la Ley de Urbanismo en su modificación del año 2014. ¿Cuál es el objeto de la ITE? ¿Sobre qué es lo que se tiene que centrar? Pues evidentemente se trata de evaluar el estado de conservación y el cumplimiento de todos aquellos deberes que establece la Ley de Urbanismo respecto de los propietarios, en los artículos 15, 16 y 19 del reglamento. Y además, aquella otra normativa que en función del edificio también deba cumplirse, instalaciones, etcétera. Y también, ¿qué es lo que tiene que tener? Tiene que señalar cuáles son aquellas obras de mantenimiento, de conservación, que sean necesarias para poner a punto ese edificio y los plazos, asimismo, en los que deben ser llevados a cabo. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Es decir, ¿a quiénes afecta? El reglamento establece que son los municipios de población igual o superior a 20.000 habitantes y en aquellos otros municipios de población igual o superior a 5.000 habitantes que estén incluidos en las denominadas áreas funcionales establecidas en la Ley 9/2014. Pero después hay una ITE más sencilla, más simplificada, que se refiere a aquellos en los que solamente es obligatoria para los edificios de uso residencial de tipología que alberguen uso residencial de tipología no unifamiliar, es decir, estamos hablando de los edificios. En estos casos son los municipios con población igual o superior a 5.000 habitantes e inferior a 20.000 habitantes y, además, en todos aquellos municipios de población igual o superior a 2.000 habitantes e inferior a 5.000 que cuenten Plan General de Ordenación Urbana o que se incluya alguno de las áreas funcionales establecidas en la Ley 9/14. Con este ámbito de aplicación, lo que tenemos como resultado es que actualmente en Castilla y León hay 88 municipios en los que es obligatoria la ITE, bien la ITE completa, la ITE del apartado primero, o bien aquellos en los de la residencial tipología no unifamiliar. Sujetos obligados. ¿Quién son los obligados a llevar a cabo la inspección? Los propietarios son los protagonistas, son los obligados a llevar a cabo. El reglamento lo que también establece es una serie de peculiaridades cuando se trata de comunidades de propietarios, complejos inmobiliarios, que se puede cumplir a través, esa obligación, de la propia comunidad de propietarios, siempre que esa comunidad sea la que encargue la realización de la inspección técnica del edificio a la totalidad del edificio. Y en tal caso, se establece la obligación de que los propietarios están obligados a facilitar la realización de la ITE dentro de la normativa propia de la legislación sobre propiedad horizontal y, además, las inspecciones así realizadas de toda la comunidad de propietarios se va a extender a cada uno de los elementos de los edificios que han sido objeto de la inspección. Plazos para la realización de la ITE.
Es decir, ¿cuándo están los edificios obligados, mejor dicho, los propietarios a que sus edificios pasen la AIT? Pues cuando se cumplan 40 años desde la fecha de la terminación del edificio. Y una vez que han pasado la primera, cada 10 años, en el año natural siguiente al cumplimiento de los 10 años, deben pasar una nueva inspección. El reglamento también establece unas normas relativas a qué es lo que se tiene que entender por la finalización del edificio, y ahí establece una serie de criterios: el certificado final de obra, el acta de recepción, la licencia de primera ocupación y, con carácter general, cualquier otro medio de prueba que permita tener un carácter aproximado, una valoración de cuándo ha podido ser terminado el edificio. Contenido y certificado de inspección. ¿Qué es lo que tiene que tener la inspección técnica del edificio? Primero, un análisis y evaluación de cuál es el estado de conservación del edificio inspeccionado, cuáles son las deficiencias que se han podido examinar, desperfectos que afecten especialmente al tema de seguridad, estabilidad, consolidación estructural, estanqueidad y, en general, todo lo que afecte a la seguridad de las personas y del edificio. A esto, el técnico tiene que valorar diferentes aspectos que vemos a continuación. Primero, la seguridad estructural, es decir, que el edificio, desde el punto de vista estructural, no tenga daños en la cimentación, vigas, forjados, en los muros de cargas, cubiertas, etcétera, que garanticen la estabilidad y la seguridad del edificio. La seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones de seguridad cuando se produzcan estas situaciones, y a la vez facilitar el acceso de los equipos de rescate y extinción de incendios. Y la seguridad en la utilización, es decir, que el uso normal, ordinario del edificio no cause ningún percance, ningún accidente para las personas. El contenido y certificado de la inspección, además, tiene que evaluar y tiene que analizar cuáles son las condiciones de salubridad, de ornato, de accesibilidad y habitabilidad, y también la certificación energética, de conformidad con el Real Decreto 235/2013. Además, debe hacerse también un análisis y una evaluación de si se cumplen los deberes de uso y de dotación del edificio, es decir, si cuenta con los servicios exigibles y si el uso que se está dando al edificio es conforme al que establece la normativa para ese tipo de edificios. Además de lo que hemos visto ahora, también se tiene que comprobar otras cosas, y es la normativa sectorial. Es decir, también, y eso es lo que nos hablará Carlos a continuación, es decir, no solamente del edificio, sino del edificio en sí en cuanto a estructura, cimentación, etcétera, sino también de todo aquello relativo a las instalaciones, ascensores, electricidad, gas, telecomunicaciones, etcétera. Eso también tiene que ser objeto de la inspección, y ahora, como ha dicho Carlos, entrará con más detalle. Asimismo, también tiene que, en aquellos casos en los que sean necesarias obras de conservación, de mantenimiento del edificio, pues la inspección también tiene que hacer referencia a cuáles son esas obras que deben llevarse a cabo para mantener el edificio en condiciones, y además establecer un calendario para llevar aquellas obras que se han sido detectadas. Además, esas obras de carácter urgente son las que hay que hacerlas de modo inmediato y que expresamente tienen que constar en el informe. Reglas generales que establece el reglamento para la elaboración de la inspección. Debe hacerse una inspección por cada uno de los edificios. No obstante, sí que se establece la posibilidad de que cuando en un mismo edificio coexistan varias comunidades de propietarios o agrupaciones de la misma, se admite como parte de la inspección a cada una de las comunidades o una de las agrupaciones, si bien debe hacerse constar en el propio informe que la inspección se ha hecho en esas condiciones respecto a esa comunidad, esa agrupación de comunidades. Las reglas que establece el reglamento para la elaboración de la IT es que hay que hacer esa inspección sobre unos elementos representativos que nos permitan tener seguridad de cuál es el estado real del edificio. De tal manera que el reglamento establece que tiene que ser al menos el 50% de la superficie construida total del edificio. Y además, ese porcentaje también debe cumplirse de forma independiente por cada uno de los recintos que señala el reglamento. Estamos hablando del bajo cubierta, la planta baja y cada una
una de las plantas bajo rasantes que exista en el edificio. En el informe, además, debe hacerse constar cuáles son los elementos que han sido inspeccionados, cuál es su porcentaje, para comprobar que efectivamente se ha producido la inspección en los términos establecidos en el 50% de la superficie total. La inspección lo que tiene es un carácter visual, es decir, hay que hacer una inspección de cómo está el edificio, pero eso no significa que en aquellos casos en los que se detecten patologías por parte del inspector sea necesario realización de otras pruebas que sean más exhaustivas para conocer pues, a fondo pues, las causas de otros desperfectos, patologías o deficiencias que se pueden ocurrir en el edificio. Además, también se establece en el reglamento que el certificado y el informe de inspección se ajustarán a aquellos modelos normalizados que los ayuntamientos aprueben a través de las correspondientes ordenanzas que regulan en el ámbito municipal todas las inspecciones y en aquellos casos en que de la inspección se derive la necesidad de realizar obras, de subsanar deficiencias, la eficacia de esa inspección debe estar condicionada a que efectivamente esas obras de subsanación se reparen y se lleven a cabo los trabajos que han sido indicados en el propio informe. Una vez elaborado el informe, ya pasa al ayuntamiento. Tenemos el control municipal por parte del ayuntamiento en que los propietarios deben presentar ante el ayuntamiento dentro del mes siguiente, aquel en el que se realiza, el informe de la inspección técnica del edificio y el certificado de la inspección. Además, se establecen potestades para los ayuntamientos para que en aquellos casos en que los propietarios no presenten los informes puedan requerir el ayuntamiento pueda requerir a los propietarios la necesidad de la obligatoriedad o recordarles la obligatoriedad de presentar el informe de inspección y además que lo hagan en el plazo máximo de 3 meses. Incluso establece la posibilidad de que sea de oficio el propio ayuntamiento el que lleve a cabo la inspección a costa, en todo caso, de los propietarios. Cuando del informe de inspección haya que realizar obras y los propietarios presenten el informe una vez transcurrido el plazo de un mes señalado para presentar el informe, el ayuntamiento, en aquellos casos en los que haya que hacer obras, podrá requerirles que presenten el informe con las obras realizadas en el informe inicial, de tal manera que, sin perjuicio de la posibilidad de ampliación del plazo, y en todo caso también se establece siempre el carácter de que el ayuntamiento pueda dictar órdenes de ejecución para cumplir esas obligaciones que en el informe, para subsanar esas deficiencias, esos desperfectos que en el informe de la inspección han sido detectados por el técnico inspector. El reglamento termina con otra serie de disposiciones generales sobre la ITE, sobre cada aspecto muy concreto. Aquellas deficiencias que comporten un riesgo para las personas, pues es necesario que el técnico inspector no espera la finalización del informe, sino que lo comunique inmediatamente la existencia de esos riesgos para que se adopten las medidas necesarias de seguridad para evitar cualquier daño. El certificado y el informe de la inspección se incluirán en el libro del edificio. Pero habrá edificios en los que no tengan el libro, de tal manera que habrá que darle una copia del informe a los propietarios, al presidente de la comunidad, o tenerlo el presidente y los propietarios pues requerirle al presidente ese informe. Luego hay una serie de subvenciones destinadas a la rehabilitación, que es la que hablaremos un poco a continuación. Que es el Real Decreto 106/2018 del Plan Estatal de Vivienda, una orden de bases reguladoras que establece para toda la vigencia del plan en Castilla y León y, finalmente, las órdenes de convocatorias que se comunicarán próximamente. Yo aquí voy a finalizar la primera parte de mi intervención, en la que después volveré para centrarme ya en lo que son las ayudas y todo el tema de la subvención. Ahora voy a dar paso a Carlos y simplemente les quiero dar un dato, y es que actualmente en Castilla y León, a través del último censo elaborado, hay aproximadamente 107.000 edificios que tienen que pasar la inspección
inspección técnica. De esos 107.000 hay 52.000 edificios aproximadamente que ya los ayuntamientos han desarrollado las ordenanzas y que están en todo ese proceso de inspección, y de esos 52.000, aproximadamente 25.000 edificios ya han pasado la inspección técnica, de los que el 80% son inspecciones favorables. Por tanto, ese es el resultado de todo este camino andado a través de la inspección técnica de los edificios, a través de la normativa y a través de los ayuntamientos. Yo aquí, Carlos, te doy ya paso para el tratamiento de las inspecciones. Muchas gracias. Bien, seguimos dentro de la presentación Nuevo tratamiento de las instalaciones de inspección técnica de edificios. Cuando hablamos de instalaciones, concretamos y decimos instalaciones de seguridad industrial. Suena a veces un poco extraño hablar de seguridad industrial cuando hablamos de edificios de viviendas, edificios no industriales, pero sí tienen mucho que ver y es lo que vamos a tratar hoy de transmitir. Yo soy el coordinador de la Dirección General de Industria, un poco por poner en situación lo que es la Dirección General de Industria. Estamos en la Consejería de Economía y Hacienda y tenemos muchas competencias. Trabajamos en temas de radiactivas, en temas de metrología, en temas de patentes, en promoción industrial también llevamos ayudas a clústeres, ayudas a centros tecnológicos, pero el corazón quizás de la Dirección General de Industria es la seguridad industrial. Esa seguridad industrial, el mensaje de esta parte de esta presentación es decir que esa seguridad industrial afecta a estos edificios. Es importante que tengamos en cuenta la misma para la seguridad de los edificios y la inspección técnica de edificios es una oportunidad para poder revisar la seguridad industrial del edificio. Un dato antes de proseguir, la seguridad industrial siempre nosotros cuando hablamos, ¿por qué existe? Existe para evitar accidentes, ¿no? ¿Hay accidentes en esta materia? Es muy difícil elaborar estadísticas. Nosotros trabajamos con una que nos gusta bastante, que son los partes del 112, donde recogemos todas las incidencias que ha tenido que salir pues, policía, ambulancia, bomberos, porque ha ocurrido algo. En esas estadísticas, por ejemplo, en el año 2017, las últimas que tenemos cerradas, hubo 1.125 accidentes, de los cuales 711 se produjeron en viviendas. La industria, que también es muy importante, y lo que pasa es que cuando los accidentes son en las industrias son bastante peores, pero hubo muchos accidentes en viviendas. En temas de seguridad industrial estamos hablando solamente. Por lo tanto, es nuestro interés rebajar esos números. Hablamos de la IT. ¿Qué relación tenemos la IT con la seguridad industrial? La buscamos en la normativa, que ha hablado Hugo ahora mismo de ella, y vemos que en el decreto 22/2004 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León se dice que se debe evaluar la inspección técnica de construcciones, debe evaluar el estado de conservación de estas construcciones y el cumplimiento con respecto al artículo 8 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León. ¿Qué dice ese artículo 8? Que se debe mirar que los edificios estén en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público, accesibilidad y habitabilidad. Por lo tanto, enlazando las dos ideas, la inspección técnica de edificios debe asegurar que esa construcción está en condiciones de seguridad. Una parte de ese edificio son las instalaciones de seguridad industrial, por lo tanto, estas instalaciones de seguridad industrial deben ser seguras. ¿Cómo decimos eso? ¿Cómo puede el técnico competente que haga esa IT valorar eso? Pues es el trabajo que vamos a presentaros ahora mismo, que se ha hecho pues, desde la mesa de agentes, con la Dirección General de Industria, con la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, tratando de facilitar ese trabajo que hemos dicho. Las competencias de la Dirección General de Industria,
reiteramos, son la policía, la ordenación de esa seguridad industrial. Por lo tanto, somos un agente que está interesado en hablar de esa seguridad industrial en los edificios. Muy rápidamente, una visión muy sencilla de lo que es la seguridad industrial. Tenemos unas leyes de industria, la estatal, la 2192, y una ley regional de desarrollo normativo, la 6/2014, que regula todo eso. Pues el régimen de la actividad industrial, deberes y responsabilidades de los titulares de industrias e instalaciones, regula a los profesionales que hacen la actividad de seguridad industrial, controles administrativos, inspección, medidas correctoras. En este marco del derivan, sobre todo de la nacional, distintos reglamentos de seguridad industrial. Un reglamento para cada tipo de instalación de seguridad industrial. ¿Qué buscan, en fin, en general todos estos reglamentos? Todos lo mismo, es prevención, limitación de riesgos y evitar daños. ¿Para qué? A personas, flora, fauna, bienes, al medio ambiente, derivados de la actividad industrial y de estas instalaciones. O sea que, por lo tanto, estamos obligados a perseguir esa prevención, a eliminar esos riesgos y eliminar esos daños. En las instalaciones de los edificios son instalaciones de seguridad industrial, en los edificios de viviendas, edificios no industriales, en los edificios de administrativos, los comerciales. Por lo tanto, hay que comprobar, hay que ver que esas instalaciones son seguras. Hay que hacerlo por fuera de la ITE, pero aprovechamos la oportunidad de que hay una ITE a 40 años y cada 10 años en adelante, nos brinda una oportunidad para refrescar que esa seguridad se sigue manteniendo. Instalaciones que tenemos, habitual, ahí podéis ver imágenes, instalaciones de baja tensión, las conocemos todos, instalaciones térmicas de los edificios, ascensores muy futuristas, pero ascensores tenemos todos en los edificios, instalaciones de protección contra incendio, BIES, extintores, son instalaciones habituales que tenemos en todos los edificios. La ley de industria, que hemos hablado antes, los reglamentos de seguridad industrial que derivan de ellas, tenemos un montón de reglamentos que les pueden afectar. Pero claro, debemos centrarnos a lo que estamos hablando aquí hoy, esos edificios no industriales. Esos edificios no industriales les afectan menos reglamentos. Podríamos hablar de instalaciones de combustibles gaseosos, depósitos de gases, instalaciones de gas, instalaciones petrolíferas, depósitos de gasóleo, instalaciones térmicas, todo lo que es la calefacción y climatización de los edificios, instalaciones frigoríficas, no es específico de un edificio, pero puede haber locales en los bajos del edificio que se afecten por estas instalaciones frigoríficas. La baja tensión, por supuesto, diferenciando baja tensión de servicios comunes en los edificios y baja tensión de instalaciones individuales de los pisos de viviendas o de los locales. Centros de transformación, pudiera haber algún edificio, alguna organización con un centro de transformación propio, de abonado, alumbrado exterior de las parcelas, equipos a presión para el bombeo de aguas, para la calefacción que les pudiera afectar, los ascensores que ya hemos dicho y la protección contra incendios. Esto nos lo encontramos, este tipo de instalaciones nos las encontramos en los edificios. Por lo tanto, según nosotros somos los competentes, la Dirección General de Industria y los Servicios Territoriales de Economía, para asegurar y ver que se cumplen, que esas instalaciones son seguras. Bien, estos reglamentos, ¿qué nos dicen? Establecen ciertas especificaciones técnicas que deben reunir esas instalaciones. ¿Para qué? Para que tenga un nivel de seguridad suficiente que limite esos riesgos y que evite esos posibles daños. Los reglamentos entran en distintas fases, en diseño, ejecución, puesta en servicio, mantenimiento, revisión, inspección. Aquí nos centramos, que ya tenemos los edificios, pues nos centraremos solamente en la parte de inspección de los mantenimientos. Esa es la parte que hablaremos aquí hoy. Bien, un agente muy importante en seguridad industrial es el titular. ¿Quién es el titular, el dueño de esa instalación? Evidentemente, en este caso, las comunidades de vecinos y en el caso de los pisos o los locales, pues los propietarios de los mismos. Bien, ¿qué debe saber un titular de esas comunidades de vecinos, esos propietarios individuales? ¿Qué deben saber? Unas ideas muy sencillas. Para las puestas en marcha de esas instalaciones deben hacer unas comunicaciones. Luego nosotros inscribiremos de oficio en registros, en el Registro Industrial de Castilla y León, esas instalaciones. Comunicaciones de estas instalaciones que hemos hablado antes. Es obligatorio. En algunas estamos muy concienciados porque si no hacemos la baja tensión, evidentemente la compañía distribuidora no nos da suministro. Pero en otras lo olvidamos comúnmente.
es necesario también hablar de mantenimientos e inspecciones. Esas instalaciones, según los reglamentos, según su tipología, tienen unos mantenimientos con unas periodicidades y unas inspecciones también con unas periodicidades. Esos mantenimientos los hacen unos agentes habilitados, no lo hace cualquiera, y esas inspecciones lo hacen los organismos de control generalmente. Es obligación de los titulares de esas comunidades conservar todos los papeles de la inscripción de las instalaciones, de los mantenimientos y de las inspecciones. Por lo tanto, deberán tener, dependiendo del tipo de instalación, un proyecto, una memoria, cuando se hizo esa inscripción, y los certificados de los mantenimientos que tengan que realizar o que estén obligados a realizar, y las actas de inspección de organismos de control que tengan que hacer periódicamente. Bien, llegamos, después de ver un poco lo que es la seguridad industrial, su enlace con la inspección técnica de edificios, a un aporte, una buena práctica que presentamos aquí hoy, que es una guía de referencia para los técnicos que realizan o que realicen inspecciones técnicas de edificios, para ayudarles a comprender el universo de la seguridad industrial, para ver qué inspecciones, qué mantenimientos, qué tienen que tener en cuenta para hacer esa inspección técnica de edificios en la parte solamente de seguridad industrial. Es mucho más amplia el resto de la IT, pero solamente este pequeño cajón les queremos facilitar esa tarea. ¿Cómo surge esto? Pues esto surge en una iniciativa de la Mesa de Agentes de Seguridad Industrial, que ahora hablaremos un poquito de ellas. Pues se habla de este tema. Sabemos, no a nivel de IT, sino pues sabemos que en las comunidades de vecinos no se exige, no se da esa importancia a estas inspecciones, a este mantenimiento, a este control de la seguridad industrial, y trasladamos a la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, a Hugo, a Tomás, les trasladamos un poco, oye, o si veríais bien cómo trabajar sobre este tema, ayudaros un poco para que esto, imbricarlo con la IT y que podamos, sea una IT mucho más completa y ganemos todos. Nos dieron todo el apoyo y empezamos a trabajar pues, como en dos grupos de trabajo, en la mesa de agentes y luego con la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, un poco pues, en los pasos de esta guía, validándola para que todos estemos de acuerdo. Que cuando vamos, hay un tema que siempre me gusta mucho repetir, uno para llegar rápido va uno solo, pero para llegar lejos vamos todos juntos. Es bueno que vayamos todos juntos para conseguir que mejore todo. Bien, este documento está ya elaborado y está disponible en la página web de la Junta de Castilla y León, en el apartado de Industria, en la caja de Seguridad Industrial, en el tema de la Mesa de Agentes de Seguridad Industrial. Vamos a hacer un pequeño inciso de lo que es esta Mesa de Agentes de Seguridad Industrial. Esta Mesa de Agentes nace en el 2015 con el objetivo de velar por la seguridad industrial, la prevención de los riesgos, la protección de accidentes y siniestros, el corazón de la seguridad industrial, y la mejora de la competitividad. Siempre decimos, sobre todo en la parte de las industrias seguras son más competitivas. Si no hay accidentes, son más competitivas. No tienen pérdidas por esos accidentes, lo que puedan causar esos accidentes. Bien, ¿quiénes estamos en la mesa de agentes de seguridad industrial? Pues estamos toda la cadena de valor de la seguridad industrial. Empezaríamos por abajo, por la parte de abajo de la pirámide, los titulares. Luego estarían proyectistas y directores de obra, que serían los que elaboran esos proyectos, esas direcciones de obra en determinados tipos de instalaciones. Y aquí tenemos representados pues, a la Comisión Intercolegial de Colegios de Oficiales de Ingenieros Industriales y al Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales. El perfil normal del desarrollador de este tipo de instalaciones son los ingenieros industriales y los ingenieros técnicos industriales. Bien, luego tenemos el segundo escalón, los instaladores, que al ver la tipología, la gran variedad de tipos de instalaciones, pues hay nichos de instaladores. Tenemos en esta mesa de agentes los instaladores FEINCAL, referido a sobre todo instalaciones de calefacción, climatización, agua, fontanería, protección contra incendios, los instaladores eléctricos, PECALE, los instaladores, las empresas de ascensoristas, ACILEAS y la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, el Departamento de Castilla y León, ATECIR Castilla y León. Tenemos también el siguiente escalón, que son los organismos de control, la Asociación Asociación de Organismos de Control de Castilla y León, ASOCACIL,
Y luego también está la administración, que está en la parte superior de la pirámide, que controla la seguridad industrial y controla la actividad de los agentes de seguridad industrial. Pues todos estos agentes nos hemos unido para elaborar esa guía que luego también la hemos trabajado con la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, y es el resultado que os vamos a presentar hoy. Esta mesa también era ambiciosa porque tenía más objetivos. Aparte de esta guía, elaborar un checklist para intentar introducirlo, ver la mejor manera de llegar a la IT es a través del aplicativo ITICIL, donde se transmiten las inspecciones técnicas de edificio, que nos dicen que es de un seguimiento de casi más del 90%, por donde se transmiten. Entonces, creíamos que era bueno llegar ahí. Entonces, elaboramos un checklist de preguntas fáciles para que serían las que tendrían que rellenar los técnicos competentes que hagan esas ITES, para facilitarles el trabajo. Entonces, ese fue un objetivo, la guía para resolver dudas, y luego otro que estamos trabajando es una guía de usuarios referida a los propietarios en general, a esas comunidades de vecinos, para que sepan un poco, les suene un poco lo que es la seguridad industrial y se preocupen de que sean los primeros en involucrarse en que se cumpla. Ese folleto estaría sobre todo dirigido a las administraciones, a los administradores de fincas. Un apartado fundamental para saber de lo que estamos hablando en seguridad industrial. Tenemos que datar la instalación. Evidentemente, a lo largo de los años, los reglamentos de seguridad industrial han ido variando y una instalación tendrá que cumplir las especificaciones técnicas del reglamento de seguridad industrial que estaba vigente cuando se puso en servicio esa instalación. Entonces, es fundamental datarlo, porque las especificaciones técnicas, conforme han ido avanzando, son mayores, pero se le exige lo de su momento, lo de su tiempo. Entonces, es fundamental cómo datar esto. Para ello, pues tenemos a base de facturas, evidentemente en la ITE, en la inspección de 40 años, pues ya sabes que si no ha habido modificaciones sustanciales de las instalaciones, pues las instalaciones tendrán sobre los 40 años. A veces lo que suele ocurrir o lo que nos trasladan un mal común es la pérdida de documentación de esas instalaciones. Lo que hablábamos al principio, la inscripción de esas instalaciones, se han perdido esos papeles. Es un horror, un error y es que es una obligación el tener esos papeles. Por lo tanto, hemos elaborado también desde la Mesa de Agentes de Seguridad Industrial una instrucción, la queremos subir una norma de orden, para la regularización de estas instalaciones. Se le ofrece una salida fácil y sencilla de cómo volver a tener esos papeles, esas instalaciones que hemos perdido, pensemos. Bien, pero los papeles de los últimos mantenimientos o instalaciones periódicas, esos tienen que constar. Si no, al agente que se lo hizo se le pedirían y tiene que constar en el titular. No gusta a veces decir esto, pero a nivel de seguridad industrial, en no tener los papeles, en no tener esas inspecciones y esos certificados de mantenimiento, son infracciones de la seguridad industrial. Estas infracciones están así tasadas, son sancionables. Cuando hacemos campañas directamente dirigidas a esto, pues no toca más remedio que sancionar a las comunidades que no cumplen esto. Pero es que la gente debe ser consciente de que debe tener estos papeles. ¿Qué aprovechamos con la ITE? Pues la ITE, cuando se hace un repaso, creo que es el momento de poner la casa en regla y tener todos los papeles. Bien, un ejemplo para que veáis la gran variedad de reglamentos que puede tener una instalación como la baja tensión. Pues veis a lo largo de los años todo lo que ha ido cambiando y evolucionando. Otro ejemplo, pues las instalaciones de gas, todavía más complicado. Entonces, bueno, esto en la guía se os explica toda la reglamentación que tienes históricos de reglamentación, para datando la instalación, verte en dónde estaría situado, pero el técnico tampoco tiene que volverse loco, lo que tiene que buscar es que estén todos los papeles realmente. Es un control documental lo que debe tener. Este es un resumen de lo que es el díptico que tenemos medio preparado para lo que decíamos, para los administradores de fincas, con unos cuadros muy sencillos, los 5 tipos de instalaciones con sus periodicidades de mantenimientos y inspecciones periódicas. Esto todavía no está rematado, estamos ahora en tiempos un poco complicados, de mucho trabajo, y entonces a ver si en breve podemos tenerlo disponible y haremos una campaña de difusión del mismo a todos los administradores de fincas.
A lo que hablamos del checklist, este checklist que se trabaja en la mesa de agentes, se trabaja en la Dirección General de Vivienda, este checklist, hemos preferido poner el checklist a la guía porque quizás sea más intuitivo el poder verlo, cómo sería en el aplicativo ITE, cómo sería, qué deberíamos comprobar, qué deberíamos ver. Bien, son preguntas muy sencillas lo que el técnico competente debería hacer. Ver si tiene los papeles, eso es los certificados de las instalaciones, la fecha de esos papeles. Ver si tiene la inspección periódica. Perdonadme, estamos hablando, que se ve en pequeñito, hay una ficha para cada tipo de instalación. Estamos hablando de instalaciones térmicas en este caso. Ver si existe el certificado de inspección periódica, si lo hizo una OCA, un organismo de control, y en qué fecha se hizo. Evidentemente, teniendo unas periodicidades, pues evidentemente, por ejemplo, una caldera de más de 70 comunitaria, que tiene cada 2 años, tenemos el último inspección de OCA, cada EC5, hay que pasar otra inmediatamente. ¿Vale? Los mantenimientos. Pues comprobar que se han pasado los mantenimientos y que se tiene, con respecto a la frecuencia que te existe el reglamento del RITE, pues que están esos mantenimientos. Y que la empresa que hizo esos mantenimientos es una empresa habilitada, fundamental, incidir en todo eso. Si se han modificado modificaciones sustanciales de esta instalación, pues entonces ver que eso está, las sustanciales hay que volver otra vez a inscribirlas, por lo tanto, que tiene los papeles, que se han presentado los papeles en la administración, esa comunicación que decíamos antes. Pasamos muy rápido porque el resto de fichas son todas iguales, pero están especificadas para cada tipo de instalación, para ascensores, con lo mismo, papeles, mantenimientos, inspecciones, modificaciones sustanciales. Lo mismo para instalaciones de equipos a presión, aquí no tenemos mantenimientos. Para depósitos de gasóleo que pudiera haber. También aquí hacemos un inciso que hemos añadido, el tema de la inertización de depósitos de gasóleo, porque es frecuente cambiar en la ITE, cuando se hace la ITE, cambiar ahora mismo, pues se cambia de temas de depósitos de GLP o gasóleo, se cambian a gas natural y se dejan los depósitos ahí. Hay que inertizarlos, no se olvide, creemos que es importante y por eso lo hemos trasladado aquí. Si hubiera centros de transformación, instalaciones distribuidoras, instalaciones receptoras de una red de distribución y sin red de distribución, pues tienen unas características, depósitos de GLP, agua, frigoríficas si hubiera un depósito. Tenemos una gran variedad de instalaciones, cada una con su fichita que podéis consultarla. Esto fundamental, las más importantes, las instalaciones comunes. Luego las individuales ya se regirían un poco por las normas de la ITE en algún porcentaje. En el caso especial de las instalaciones de baja tensión de menos de 100 kilovatios, debido a que no hay mantenimiento, si tienes un contrato de mantenimiento que ofrecen las instaladoras, pues no habría ningún problema. Pero como no hay mantenimiento y no hay obligación de inspección periódica, hemos hecho un checklist, aquí está trabajando Paco, José Luis, han determinado una especie de encuesta muy sencilla, de cosas muy sencillas a rellenar por ese técnico competente. Son control visual, cosas de que no haya cables al aire, que haya toma de tierra, si se puede medir, que no haya contactos directos, indirectos, un control visual. El otro hemos dicho que es un control documental y esto sería un control visual en este apartado, que va en línea con los otros controles visuales que se hacen dentro de la ITE. Pero es importante también en estas instalaciones de menos de 100 kilovatios, que están asociadas sobre todo a comunidades de vecinos de menos de 20 pisos, pues tenerlo en cuenta. Por eso esto un poco este especial énfasis. Muy rápidamente también controlamos las piscinas que pueda haber, con las tipologías de la potencia de esas piscinas, los garajes, con el número de plazas, pues están hechos estos checklists para todo este tipo de instalaciones. Voy muy rápido porque me dicen que voy fatal de tiempo. Vale, bien. Tenemos todo ahí, se puede consultar, está accesible. Los servicios territoriales de la Dirección General siempre nos ofrecemos para resolver posibles dudas. Recuerdo fundamental, las instalaciones comunes todas deben ser revisadas. Estos checklists se insertarán en el aplicativo ese informático y saldrán ya automáticamente, o sea que habrá que rellenarlo. Están en desarrollo y eso os pueden informar un poco más desde la Dirección General cómo va ese desarrollo y cuándo podrá estar. Hay un 50% de superficie construida que se debe inspeccionar, entonces cabrán a lo mejor algún número de inspecciones de pisos o de locales que pudieran verse afectados. Bien, en el certificado de inspección, un poco por insistir, el técnico competente hace un certificado de inspección con un informe de inspección en el que indica si reúne
a criterio del técnico inspector las condiciones de seguridad. Por lo tanto, deberá decir también algo sobre las instalaciones de seguridad industrial de esta IT. Y también dice, más abajo, también el artículo 317 dice que también que se debe respetar la normativa sectorial específica. Por tanto, hay una normativa de seguridad industrial. Lo que queremos decir, porque entendemos que el inspector es el que evalúa, que tenga en consideración que es que si le dan defectos, si no están pasadas inspecciones, si no están pasados mantenimientos, si no se tienen papeles, eso no está en regla, no consideramos, desde industria no se considera que esa instalación sea segura. Por lo tanto, al hacer la IT deberían tener eso en consideración a la hora de valorarlo. Porque si esos datos que luego se trasladarán a la Dirección General de Industria, desde nuestra parte ya hemos dicho que serían infracciones administrativas. Y no tendría mucha lógica hacer una IT positiva, favorable, teniendo instalaciones de seguridad que no cumplen. Bien. Esas deficiencias, lo acabo de decir ahora mismo, pues deberán reflejarse en esa inspección. Como conclusión, ideas muy sencillas, lo que hemos dicho. La importancia de la seguridad industrial, que tiene su vida por libre, pero que creemos que el momento de hacer la IT es un momento para ponerse al día, para ponerse en regla. La inspección no se hace, la IT no se hace en el momento, sino tiene un proceso. Pues entonces en ese proceso se puede, si no se tienen los papeles, regularizar esas instalaciones. Si no se ha pasado los mantenimientos, es el momento de hacerlos. Si no se tienen las inspecciones periódicas, es el momento de hacerlas. Tener todos los papeles para que el técnico competente dé el favorable total con la otra parte de la IT y con la parte de la seguridad industrial. Por tanto, reflejar esa parte de seguridad industrial que es importante en la IT. Recordar esos mantenimientos y esas inspecciones y también un poco contratar a la hora de hacer la parte de inspecciones IT y la parte de mantenimientos, contratar agentes legales, agentes habilitados. Siempre es un inciso. Esto ya lo hemos dicho, se está intentando implementar en la IT CIL y es lo que nos depara el futuro, es tener una IT mucho más completa. Concienciación. Aquí tenemos varias campañas, que sepáis que no solamente nos dedicamos a inspeccionar y a sancionar, sino que trabajamos mucho en formar, trabajamos en difundir que la seguridad industrial es importante. En los edificios se producen incendios y se producen pérdidas y se producen daños personales y materiales. Las calderas, hemos dicho, la instalación térmica, que hemos dicho, los accidentes fundamentalmente en vivienda, casi el 90 y tantos % son debidos a las instalaciones térmicas. Es lo que más accidentes produce en vivienda. Por lo tanto, esos mantenimientos en estas instalaciones son todavía más necesarios. Campañas de seguridad también de baja tensión que hemos hecho. Por lo tanto, aquí yo ya termino esta parte. La seguridad industrial es muy importante en el tema de los edificios. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo, así que voy a intentar ir lo más rápido posible. A ver si tenemos preparada la siguiente. A mí me toca hablar también de las ayudas, que ya ha habido varios congresistas que me han preguntado qué pasa con las ayudas. Bueno, yo os voy a hacer un panorama general un poco de dónde venimos y cuáles son las convocatorias que tenemos en marcha. Se han venido estos días hablando de los ARRUs, pero yo me voy a centrar sobre todo en las dos líneas de subvenciones que tenemos actualmente en marcha, que se convocó el año pasado en junio del 18. Vamos a resolverla probablemente probablemente con seguridad en el mes de abril la vamos a resolver para convocar inmediatamente las convocatorias del 2019. Son las subvenciones a la rehabilitación de la eficiencia energética y a la conservación, mejora de la seguridad en la utilización y accesibilidad en los edificios y en las viviendas. Se trata de dos líneas de subvenciones diferentes, a diferencia del plan anterior, en el que en una única línea de subvención estaban incluidas mantenimiento y conservación, sostenibilidad y eficiencia energética y accesibilidad. Ahora hay dos líneas separadas. ¿Cuál es el objeto de estas subvenciones? ¿Qué es lo que se financia? En la eficiencia energética, todas aquellas obras que vayan encaminadas a la mejora de la eficiencia energética, de la sostenibilidad. También, en el apartado en la otra línea, las relativas a las obras que vayan a la conservación del edificio, la mejora en la seguridad de la utilización y la accesibilidad. ¿Y a quién van destinadas estas subvenciones? ¿A dónde se pueden aplicar?
las viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila, los edificios de tipología residencial colectiva y, en el caso de la accesibilidad, también en las viviendas y en el ámbito tanto rural como urbano. Los requisitos de las actuaciones. Tienen que estar finalizadas antes de 1996, los edificios, las viviendas. El 70% de la superficie sobrerasante, en los casos de los edificios, tienen que tener un uso residencial. Y en el caso de las viviendas, de los edificios y las viviendas unifamiliares, tienen que estar destinadas a domicilio habitual y permanente de sus propietarios. Y en el caso, o arrendatarios. Y en el caso de los edificios, al menos el 70% debe tener dicho destino de residencia habitual y permanente. En el caso de los edificios, para la solicitud tienen que ser como máximo comunidades de propietarios de 200 viviendas como máximo, porque entendemos que a partir de esas cifras tendremos que entrar dentro de las áreas de renovación y regeneración urbana. ¿Cuáles son las actuaciones subvencionables? Con carácter general, la inversión no puede superar los costes medios del mercado. Los costes medios el coste subvencionable será la menor de estas dos cantidades, o bien el presupuesto de ejecución material, o bien la oferta económica que se presente para la realización de la obra. ¿Y qué es lo que se subvenciona? ¿Cuáles son los conceptos subvencionables? Honorarios de todos los profesionales intervinientes, informes técnicos, certificados, tramitación. Todo eso se subvenciona. Lo único que no se subvenciona son los impuestos, las tasas o tributos que graven estas actuaciones. Actuaciones subvencionables. Ineficiencia energética. Aquí hay un listado muy pequeñito que es porque tanto el plan estatal como las bases reguladoras lo establecen con mucho más detalle. Pero la eficiencia energética, todo aquello que vaya destinada a reducir el consumo energético de los edificios, las instalaciones térmicas, de calefacción, de refrigeración, producción de agua caliente sanitaria, es decir, y en todo caso siempre tiene que garantizarse que haya una reducción de la demanda energética de mínimo del 35%. En conservación, todo lo que afecta a cimentación, estructuras, instalaciones, cubiertas, fachadas, etc. Y en accesibilidad, todo aquello que vaya a garantizar las condiciones de accesibilidad de los edificios y de las viviendas, como son instalaciones de ascensores, salvaescalera, elementos de información o aviso para las personas con discapacidad sensorial. Condiciones particulares. El edificio tiene que tener la inspección técnica de edificios de fecha anterior a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León. Por tanto, tienen que tener hechas las inspecciones. En el caso de las viviendas unifamiliares solamente es necesario un informe técnico que acredite la necesidad de la actuación, si bien de la fecha anterior también a la publicación de la convocatoria. Tiene que aportar un proyecto visado o la memoria suscrito por técnico competente. Evidentemente, tiene que contar con las licencias necesarias o, al menos, para la presentación de la solicitud, es suficiente con que haya presentado la solicitud de licencia. Y cuando se trata de comunidades de propietarios, obviamente, el acuerdo de la comunidad de propietarios. Los beneficiarios de las subvenciones son las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades o los propietarios de vivienda, y en aquellos casos que sean viviendas unifamiliares tienen que tener unos ingresos máximos de 5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples. Los criterios de valoración. En este caso, cuando se trata del presupuesto protegido, lo que se hace es dividir la inversión media por elemento entre 100, de tal manera que se establece una prelación para establecer estas subvenciones, porque ambas líneas son en concurrencia competitiva. En caso de empate, aquellos en los que se justifica una mayor reducción de la demanda energética. En la otra línea de ayudas, en el de la accesibilidad, lo que prima es la accesibilidad, porque la inversión media por elemento se va a dividir entre 100 y, sin embargo, en conservación se va a dividir entre 400, de tal manera que van a estar primadas aquellas actuaciones de accesibilidad por encima de las actuaciones de conservación. La inversión media es la que resulte de dividir el coste de la actuación en el número total de elementos, y los elementos son las viviendas y aquellos locales que participen en los costes de ejecución. Cuando el gasto subvencionable sea de más de 40.000 euros, es necesario la presentación de 3 ofertas por parte de la comunidad de propietarios. ¿Cuáles son las cuantías máximas de las subvenciones? En eficiencia energética, viviendas unifamiliares hasta 8.000 euros y en edificios 8.000 euros por vivienda y 80 euros por metro cuadrado de superficie de local construida. En el caso de conservación y accesibilidad, 2.000 euros por vivienda y 20 euros por superficie construida de local comercial para conservación y 6.000 y 60 respectivamente para accesibilidad solo o conservación y 2.000 para la accesibilidad en el interior de las viviendas. En todo caso, existe un límite máximo que es el 40% de la actuación subvencionable.
Plazo para realizar las obras. Entre la fecha indicada en la convocatoria y dentro del mes siguiente a que se publique la resolución de concesión, de tal manera que el año pasado, en la convocatoria anterior, el plazo para iniciar las obras, o las obras tienen que iniciarse desde el 1 de enero del 2018 hasta en el momento en el que se publique la convocatoria, la resolución, ahora en el mes de abril. Y eso acreditará con el certificado de inicio de obras. Plazo para realizar las obras, 24 meses en los casos de viviendas unifamiliares y edificios y 26 meses en aquellos casos en que sean más de 40 viviendas, siempre previa solicitud. No obstante, se establece la posibilidad de una prórroga de hasta 6 meses por situaciones imprevistas dentro de la ejecución de la obra. ¿Qué es la forma y plazo de justificación? Ya hemos hecho la obra, a continuación hay que justificarla. Se ha concedido, se hace la obra y se justifica. Descripción de las obras realizadas con las fotografías, las licencias, certificado de inicio de obra, etcétera. Una memoria económica con la relación de gastos, factura, documentación, la declaración responsable de si hemos recibido otras subvenciones y el plazo para presentar la justificación es desde un mes desde el certificado final de obras. Luego, la cuantía y final del abono es, si el presupuesto ejecutado es superior a la subvención, lo que se paga es la subvención concedida. Y si es inferior, lo que se paga es el importe justificado. Se establecen unas condiciones de incumplimiento, de tal manera que si se ejecuta entre el 85 y el 100%, lo que se hace es reducir proporcionalmente la subvención. Pero en aquellos casos en los que la ejecución no llegue al 85%, se declara un incumplimiento total y ello conlleva la pérdida del derecho al cobro de la subvención. Y hasta aquí, bueno, yo siento ir muy rápido, y finalmente solo quiero dar un minuto de una serie de datos respecto de todas estas actuaciones de rehabilitación. Hemos hablado este día anterior sobre los ARRUs. Desde el año 2005, en Castilla y León se han declarado 88 áreas de rehabilitación. Eso ha significado 13.200 viviendas para rehabilitar y cerca de una inversión de 300 millones de euros. En esta convocatoria del plan anterior hay que señalar que se han subvencionado 405 expedientes, eso suponen 8.222 viviendas y se han concedido subvenciones por importe aproximadamente de 15 millones de euros. En las convocatorias de este año, que estamos para resolverlas ahora en abril, se han presentado en la de sostenibilidad y eficiencia energética 273 solicitudes, que significan 2.490 viviendas. Y en accesibilidad 628 solicitudes, 7.711 viviendas. Toda esta política de vivienda está enmarcada dentro del plan de vivienda que colabora tanto la comunidad autónoma como el Estado y, en el caso de los ARRUs, los ayuntamientos. El plan de vivienda para el periodo 2018-2021 en Castilla y León significan 102 millones de euros, de los que la Junta de Castilla pone 24 y el resto lo pone el Ministerio. De todas esas actuaciones, el 60% de esos importes van destinados a las políticas de alquiler, ayudas al alquiler y a la promoción de vivienda. El 40%, aproximadamente 41 o 42 millones, van dedicadas a las políticas de rehabilitación, que se dividen aproximadamente el 50% en torno a los 20 millones para las convocatorias de rehabilitación y a los otros 20 millones relativas a las áreas de renovación y de regeneración urbana. Pero toda esta política de vivienda a través de las subvenciones no es la única que se lleva a cabo desde la Dirección General y desde la Consejería de Fomento, sino que después se intervienen en otras áreas también importantes. Hay que recordar que el parque público de viviendas de Castilla y León estamos en torno a las 12.000 viviendas. Esas 12.000 viviendas, 10.000 son viviendas en venta, es decir, los propietarios van pagando mensualmente las cuotas a la Junta de Castilla y León. Y ahí hay 2.000 viviendas que son parque público de alquiler y que somos propietarios, la Junta de Castilla y León, y por tanto tenemos el mantenimiento de esas viviendas. En ese parque público hay viviendas de titularidad de la Junta, hay viviendas a través del convenio firmado con la Sareb, donde hemos recibido 100 viviendas. Ese mantenimiento de ese parque público supone una inversión en el periodo de los 4 años del convenio del Sareb aproximadamente de 1,5 millones de euros. Pero además se lleva a cabo otras situaciones de rehabilitación, no solamente estas que estoy contando, sino que a través de los convenios que denominamos del programa Rehabilitare, con los ayuntamientos, con los que tienen las casas de los pueblos, las casas del maestro, la casa de las escuelas, las casas del médico, que lo que se trata es de rehabilitar esas viviendas, que son viviendas de calidad, están dentro de los cascos urbanos, se consigue revitalizar esos cascos urbanos, ese mantenimiento de ese patrimonio inmobiliario.
Y además lo que se consigue es que vayan familias, que vaya población a esos precisamente a donde más están afectados por la despoblación. Así se han firmado convenios con muchos ayuntamientos, lo que han significado un total de 246 viviendas que se han incorporado a la gestión del parque público. Eso supone una inversión aproximadamente para rehabilitar esas viviendas de 2 millones aproximadamente al año. Todas esas actuaciones son las que conforman la política de vivienda, la política de la rehabilitación de la Dirección General de Vivienda de la Consejería de Fomento. Nosotros entendemos que el camino que ya empezamos con los ARRUs hace muchos años, creo que es el camino que hay que seguir, creo que es el camino por el que apuesta la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y es en el camino en que nuestra intención es continuar con estas políticas de apoyo, de fomento y de impulso de la rehabilitación, tanto en áreas urbanas a través de los ARROs como de la rehabilitación individual en viviendas y en comunidades de propietarios. Con esto yo acabo mi intervención. Ruego a la organización me disculpe por extenderme y les agradezco a todos su atención. Muchas gracias.